Muy buenos días, bienvenidos a un programa más de Latidos del Campo. Este dominguito rico, fresco, después de unos días muy fríos, saboreando y degustando un delicioso vino en la mañana, así como para desayunar. ¡Qué rico! Claro, sí es bueno. Fuera de lo común, un Sí es desayuno bueno. fuera de lo común. Y como ya vieron, está conmigo Claudia Leonora García, amiga de Amigo, mi alma. ¿cómo estás? estás? Pues bienvenidos aquí a nuestro público, amigo. Muy buenos días a todos. Y pues aquí estamos para abordarla de nuevo, amigo. Un tema interesante. Hoy cambiamos, escogimos un varón, un poeta, un dramaturgo español, no muy leído en cuanto a su obra, pero sí de muchos dichos y frases célebres que él tiene, incluso una que conocemos mucho y la utilizamos muy seguido, está hecha poema. Sí, que surgen de los poemas y que nosotros lo utilizamos tan coloquialmente. En la vida ¿verdad? diaria, así Sí. como que muy fácil se nos sale a decir, y la verdad no sabemos ni de dónde viene. Bueno, pues es un poema de por allá, de 1700. No, sí, no, 1630 y algo seguramente, sí. Y bien, pues estamos hablando de Francisco de Quevedo y Villegas, escritor español nacido en Madrid en 1580 y fallecido en Villanueva de los Infantes en España en 1645. Los padres de Francisco de Quevedo desempeñaban altos cargos en la corte, por lo que desde su infancia estuvo en contacto con el ambiente político y cortesano. Estudió en el Colegio Imperial de los Jesuitas y posteriormente en las universidades de Alcalá de Henares y de Valladolid, donde adquirió su fama de gran poeta y se hizo famosa su rivalidad con Luis de Góngora y Argote. Siguiendo a la corte, en 1606 se instaló en Madrid, donde continuó los estudios de teología e inició su relación con el duque de Osuna, a quien Francisco de Quevedo dedicó sus traducciones de Anacreonte, poeta griego hasta entonces nunca traducido al español. En 1613, Quevedo acompañó al duque de Sicilia como secretario de Estado y participó como agente secreto en peligrosas intrigas diplomáticas entre las repúblicas italianas. De regreso a España, en 1616, recibió el hábito de caballero de la Orden de Santiago. Fue acusado falsamente de haber participado en la conjuración de Venecia. Cayó en desgracia como consecuencia de la caída del duque de Osuna en 1620, cuando fue detenido y condenado al destierro en Ciudad Real. Sin embargo, pronto recobró la confianza real con la ascensión al poder del conde duque de Olivares, quien se convirtió en su protector y le distinguió con el título honorífico de secretario real. Pese a ello, Quevedo volvió a poner en peligro su estatus político al mantener su oposición a la elección de Santa Teresa como patrona de España en favor de Santiago Apóstol, a pesar de las recomendaciones del conde duque de Olivares de que no se manifestara, lo cual le valió en 1628 un nuevo destierro, esta vez en el convento de San Marcos de León. No tardó en volver a la corte y continuar con su actividad política. Se casó en 1634 con Esperanza de Mendoza, una viuda que era del agrado de la esposa de Olivares y de quien se separó poco tiempo después. Problemas de corrupción en el entorno del conde duque provocaron que éste fuera encarcelado en el convento de San Marcos, donde permaneció en una minúscula celda hasta 1943, cuando recobró su libertad. Ya con la salud muy quebrantada, se retiró definitivamente a Torre de Juan Abad. Como literato, Quevedo cultivó todos los géneros literarios de su época. Se dedicó a la poesía desde muy joven. Escribió sonetos satíricos y burlescos, al mismo tiempo que poemas en los que expuso su pensamiento típico del barroco. Sus mejores poemas
muestran la desilusión y la melancolía frente al tiempo y la muerte, que fueron los puntos centrales de su reflexión poética y bajo la sombra de los cuales pensó el amor. Ay, Quevedo es todo un personaje, amigo. Sí. Todo un personaje. Yo creo que nadie hubiésemos querido a Quevedo de enemigo. No, pero además una mente muy brillante. Sí, una mente atrapado muy aguda. en conjuros, intrigas políticas. Pues en esa época un destierro era como cadena perpetua. Sí, bueno, lo que pasa es que Quevedo coqueteó mucho con la política, de hecho buscaba una vida cómoda y placentera, como la quisiéramos todos, y buscó en la política pues esta sombra que la albergara y la obtuvo de alguna manera, no estaba ahí a la sombra de los condes, pero bueno, pues después vienen este tipo de situaciones donde ve que la política pues es traicionera, ¿no? Viene el desencanto, ¿no? El desencanto, que es uno de los temas que más él de alguna manera analiza en su poesía, en sus obras, en sus libros y bueno, la sátira, la ironía, creo que es algo muy característico en una mente brillante y más en una mente tan brillante como la de Quevedo. Pero él nació en cuna de plata. Sí, no, al señor no le faltaba nada. Él vivió esa vida desde infante. Entonces creció conociendo todos los artigurios que puede haber en una corte medieval, con todos sus recovecos. Sabía perfectamente dónde estaba pisando y seguramente dominaba tanto esas artes que por eso, aún después del destierro, lo rescatan y lo vuelven a acomodar, porque como secretario del reino, pues es un puesto como el secretario de gobernación actualmente en un país. Y lo vuelven a meter a la cárcel. Porque era fiel a sus ideas, a sus convicciones. Porque se buscaban muchos enemigos, amigo, porque mira, a Quevedo le pasaba lo que a las mujeres a las que le canta Sabina, ¿no? Tenían la lengua muy larga y la falda muy corta. Entonces, pues desde la lengua larga y decíamos hace rato de comenzar la grabación, ¿no? Era el hate de lo que serían ahora las redes sociales, ¿no? Que tenemos tantos hate, pero lo que pasa es que los hate últimamente les falta inteligencia y que a Quevedo le sobraba. Entonces, cuando criticaba el proceder, las obras de algún rival, porque era arrogante y envidioso también, pues era muy duro, era muy mordaz y sarcástico para hacerlos ver mal. Sí, era muy incisivo, ¿no? Entonces, pues de alguna manera. Pero ¿qué es lo maravilloso de la obra de Quevedo? Bueno, de la obra de Quevedo y de toda esta que hemos venido hablando del siglo de oro, del barroco específicamente y en general del siglo de oro, pues yo creo que es precisamente ese enfrentamiento que nos da la realidad. Nos lo da precisamente cuando Quevedo está escribiendo. A la par, de alguna manera, también Cervantes está siendo liberado. También había estado preso por una injusticia. ¿Ves cómo son estas grandes mentes que han sabido transformar esas desavenencias de la vida en productos artísticos de primer nivel? Y en esa época Garcilaso de la Vega era militar y andaba en batalla también. Exactamente, entonces fíjate cómo estos caminos, ¿no? Que van tomando estas mentes brillantes, pero definitivamente creo que lo más valioso del siglo de oro español, le digo en el sentido del contexto de que son estos nacidos en España, pero en sí del siglo de oro, tanto español como novohispano, es esa agudeza en el pensamiento, esa riqueza, esa ingeniería, como la llama el Quijote, ¿no? Cuando dice producto de la ingeniería, producto del ingenio y de la creatividad humana. Fíjate que una cosa padrísima de lo que nos expone Quevedo, porque Quevedo al final nos pone un espejo, ¿no? Nos pone un espejo social, nos pone un espejo cultural y moral. A mí me gusta mucho cuando leo a un autor enterarme qué leí yo para poder comprender porque piensa como piensa, ¿no? O sea, cuáles son las influencias que ha tenido. Y vamos a recordar que Quevedo, pues, lee a Séneca. Y de alguna manera, después de leer a Séneca, quiere retomar esta moralización
¿no? Quiere componer al mundo. Sí, y quiere retomar el estoicismo. Sí. De hecho, yo digo que Quevedo es el primer neoestoicista, ¿no? Porque ya ves que ahora está de moda, ahora todos son estoicos, ¿no? Del amor hermoso, no recogen su plato en la mesa. Ah, ¿no? pero comparten. No le son fieles a su mujer, pero son estoicos todos ahora, resulta. Sí. Digo, yo no, ¿quién soy yo? Humilde pecadora para juzgar los pecados de los demás. Pero Quevedo, digo, para la lengua que tenía y para ser tan abusado y tan asusado en tantas cosas, mantenía la lengua un poquito larga. Entonces, él lee a Séneca y de alguna manera viene a traer a colación y quiere de alguna manera cristianizar, porque pues Quevedo era muy cristiano, ¿eh? O sea, bien criticón, bien pleitero, bien pero muy persinado. pero muy cristiano, ¿no? Y bueno, quiere cristianizar el estoicismo y por ahí se va en una vertiente. Sin embargo, tenemos que reconocer que Quevedo nos abre los ojos en muchas cosas que no queremos ver y creo que es la parte valiosa que podemos, no solamente en el barroco, no solamente esta forma rebuscada o esta manera de buscar que todo sea hermoso, sea lírico, sea poético, que lo es, sí, y que toma el valor, pero recordemos, por ejemplo, que Machado, que también hemos hablado un poquito de él, Machado está en contra del barroco precisamente porque Machado, creo que yo, ay, ¿quién soy yo? Pero ahí voy yo contra Machado, para decir, no acaba de entender que no solamente es que era lo que Machado estaba en contra, que era solamente lírica. Él pensaba que solamente era esta belleza de la lírica. No, es que es una manera didáctica, absolutamente didáctica, de enfrentarnos a la vida. Lo que hace Quevedo, lo que hace Lope de Vega, lo que hace Cervantes, lo que hace en general el Siglo de Oro, pero Quevedo, como es el hate, es el hate de las que entonces no estaban creadas redes sociales, sino de la literatura y de los intelectuales, porque no era el hate de cualquiera. No, o sea, uno puede ser el hate de cualquier bobo en redes sociales y nada más en el anonimato podemos decir pues muchas bobadas y de alguna manera esconder la mano, ¿no? Pero no, él tenía un nivel preciso para elegir a sus adversarios. Y recuerden que es muy importante saber escoger nuestros enemigos, porque terminamos pareciéndonos a ellos, ¿no? Sí, pero fíjate, una cualidad que tenía Quevedo. Para poder criticar, tienes que ser muy observador. Y más en esa época barroca, que era de mucho detallismo y así, minucioso. Te las tenías que saber. Antes de abrir la boca y criticar, y más como él, siendo ya una voz popular, una voz escuchada y leída, pues hacer un poema para criticar a su principal rival, que él consideraba su principal rival en la escritura, que era Góngora, pues que hasta le dedicó un poema y para que nuestros radioescuchas y videoescuchas lo vean, lo entiendan de lo que estamos hablando. Vamos a comentarlo un poquito. El poema se llama A un hombre de gran nariz. Ya, desde ahí, desde el título dices tú, caray. Sí, y bueno, vamos a decir que Góngora era un hombre que en sus facciones físicas pues era muy prominente de nariz, como si los españoles por herencia no lo fueran casi, sí, pero bueno, ahora ya la gran mayoría. Lo bueno del mestizaje Exacto. es que ya han cambiado un poco, ¿no? Pero bueno, que una de las características físicas en ese tiempo era esta nariz tan aguileña, tan pronunciada, y que bueno, pues seguramente sí se pasaba de listo con la nariz, por eso viene ahí ese soneto. A un hombre de gran nariz. Érase un hombre de nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una alquitara medio viva. Érase un peje espada mal barbado. Era un reloj de sol mal encarado. Érase un elefante boca arriba. Érase una nariz sayón y escriba. Un Ovidio Nazón mal narigado. Érase un espolón en la galera. Érase una pirámide de Egipto. Las 12 tribus de narices era. Érase un narcisismo infinito. Frisón archinais caratulera. Subsañón garrafal morado y frito. Pues una burla excesiva, ¿no? De las características físicas
de su rival y su contento. Pero ¿a qué horas tenía tiempo ese genio? Hasta de su comportamiento. Sí, claro. No nada más su físico. Sí, de la personalidad. Hasta ¿no? su personalidad aquí salió a relucir todo. Salió raspada. Entonces, bueno, pues vamos a buscar que cuando nos burlemos de alguien, que sea con el arte que tenía que... Sí, que al cabo, si lo haces con ese arte, ni te van a entender. A menos que seas Góngora. Y que te la regrese, ¿no? Porque bueno, pues... Que la revires con otro poema. Exactamente, porque esos dos estaban como los dos tipos de cuidado, que uno se decía una cosa y el otro se contestaba. Bueno, pues así llevaban la vida Góngora y Quevedo, ¿no? Pero pues bueno, qué bonito enfrentamiento entre dos grandes de la literatura. Pero también vamos a hablar un poquito como, de alguna manera, esta cuestión que hablábamos al principio de moralizar la sociedad, como a través de otras poesías o de otros sonetos, él nos viene indicando, el absurdo de una falsa modestia, fíjate, es que a mí me llama mucho la atención, porque yo siento como que Quevedo está aquí, pero es tan cara dura que después está acá. Sí. Y va brincando en contrarios. Es bien chapulinero Quevedo. Sí, es bien chapulinero, sí, porque primero quiere cristianizar el estoicismo y después habla sobre que lo importante es cierto interés. Sí, después critica que el interés está en todos lados, a todos niveles de la sociedad. No, y en otros sonetos habla tanto de la vida eterna y con Dios y todo, y después tiene, yo creo, unos sonetos que son lo más alejados de lo posible. Entonces, ¿por qué no nos compartes El poderoso caballero es don dinero? Una frase que seguramente, como comentamos al principio, muchos la hemos dicho en alguna situación: poderoso caballero es don dinero. Bueno, de aquí nació precisamente esa frase, es el título de este poema. Madre, yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado de continuo dan amarillo. Que pues dobló lo sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo se acompaña. Viene a morir en España y es en Génova enterrado. Y pues, ¿quién le trae al lado es hermoso? Aunque sea fiero. Poderoso caballero es don dinero. Es galán y es como un oro. Tiene quebrado el color. Persona de gran valor, tan cristiano como moro. Pues que da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Poderoso caballero, sí, es don dinero. Sus padres principiantes y es de nobles descendiente, pues que en las venas de oriente toda la sangre son reales. Y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero. Poderoso caballero, es don dinero. Mas a quién no maravilla ver en su gloria, sin taza, que es lo menos su casa, doña Blanca de Castilla. Pero, pues dame abajo silla y al cobarde hace guerrero. Poderoso caballero, es don dinero. Sus escudos de armas nobles son siempre tan principales, que sus escudos, sin sus escudos reales, no hay escudos de armas nobles. Y pues, a los mismos robles da codicia su minero. Poderoso caballero, es don dinero. Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos. En las casas de los viejos, gatos lo guardan de gatos. Y pues él rompe recatos y ablanda el juez más severo. Poderoso caballero, sí, es don dinero. Y es tanta su majestad, aunque son sus dueños hartos, que con haberle hecho cuartos no pierde su autoridad, porque pues da calidad al noble y al pordiosero. Poderoso caballero, sí, ese es don dinero. Nunca vi damas ingratas a su gusto y afición, que a las caras de un doblón
hacen sus caras baratas. Y pues les hace bravatas desde una bolsa de dinero. Poderoso caballero es don dinero. Más vale en cualquier tierra, mirad, dice harto sagaz, sus escudos en la paz que rodelas en la guerra. Y pues al pobre le entierra y hace propio al forastero. Poderoso caballero es don dinero. A mí me encanta cómo de alguna manera él se dirige, o sea, va dirigiendo un mensaje a esta sociedad que está obsesionada con la riqueza, con las apariencias, con el linaje y con el honor, ¿no? Y termina cayendo por dinero. Exactamente. Exactamente. Entonces, decir, bueno, pues es que es este mundo de contradicciones, este absurdo, este ir y venir, este sufrir, este calvario que vamos sufriendo, pues es realmente por cosas que nosotros mismos como sociedad nos hemos impuesto, ¿no? Y fíjate, ¿desde qué época él ya critica lo material? Porque el dinero mueve todo. Mueve todas las apariencias, todos los acuerdos de los nobles, los plebeyos, todo. Y como cuando lo escuchamos pues nos da risa porque tiene un nivel de ingenio pues, magistral, pero pues es una risa que nos jode también, porque pues sí, cierto. Y no es una risa de culpabilidad. Es una risa incómoda, es esa risa incómoda de decir pues sí, pues los que están arriba, y los que estamos abajo, y poderoso caballero es don dinero, o sea, es la cruda verdad, o sea, es la cruda verdad. Bueno. Y lo dice este caradura que ha sabido estar muy bien acomodado en las altas esferas. La frase mexicanizada es: con dinero baila el perro. Claro, bueno, ya de alguna manera adaptada a nuestra cultura. A la cultura mexicana. Muy bien. Y bueno, y también tenemos como, Quevedo en este cristianismo que va profesando. También tiene algunos, sobre todo cuando habla del amor, y que va diciendo el mundo de contradicciones en el que el amor nos va acomodando. Tiene, yo creo que uno de los sonetos que tú nos has comentado es uno de los más hermosos, sí, pero también que creo yo que es uno de los más laicos. Sí. Es uno de los más laicos porque no nos da la esperanza de una vida más allá de la muerte, sino que es lo que es lo que hay. Y se acaba cuando se acaba. Sí, entonces sí, y me encantaría que nos lo leyeras, porque esta parte, sobre todo al final, cuando él dice, polvo será. ¿Es la resignación? Exactamente, es polvo será, más polvo en amor. O sea, es decir, un polvo no está dando la esperanza de otra vida, ¿no? Que podríamos esperarlo a lo mejor, sobre todo por este esquema de ideas que él viene heredando y que quiere ir mostrando, sino que creo que ahí es donde de alguna manera nos enfrenta con esta realidad de que estamos donde estamos, vivimos lo que vivimos y no hay más allá. Ay, ¿por qué no nos lo compartes, sí, amigo? Además déjame comentarles que está catalogado como el poema romántico más hermoso de la época de oro de la literatura española. Así está clasificado. Entonces, sí hay que poner un poquito de atención a la letra y ir más allá de lo que escuchamos. Profundizar en lo que quiere decir y el significado de cada uno de los párrafos. No es largo, es corto, pero con una profundidad. Y fíjate, amigo, que ahí es donde yo creo que nos podemos perdonar a Quevedo muchas cosas. Este ser tan ruin, ¿no? Este ser tan ruin, este ser tan manipulador, este ser... A ver, no estamos idealizando a un Quevedo como persona, pero la verdad es que como artista de la palabra, como escritor, híjole, no sé si nuestros ojos volverán a ver escritores de este tamaño, ¿eh? Con esa y en diferentes culturas, ¿no? O sea, no estamos hablando solamente de los hispanos o de los que de nuestra lengua, ¿no? Que nosotros hemos heredado. Porque yo creo que una cosa que tenemos que valorar, amigo, o sea, es claro que tenemos que valorar todas nuestra nación es riquísima por la diversidad de lenguajes.
y sabemos, y hemos hablado de ello, que tiene unas notas espirituales, sobre todo en las lenguas indígenas, que van conectadas directamente a lo espiritual, sí. ¿no? Como el náhuatl, por ejemplo, sí. ¿no? Ya lo hemos tocado, y que creo que no sé, porque no conozco todos los otros idiomas, pero que creo que pocas culturas tendrán esa relación tan directa con lo espiritual. Pero a mí me encanta el español, amigo. A mí me encanta el español porque de ahí hemos heredado los gitanos, porque de ahí hemos heredado lo caraduras y lo humano. Y a mí me encanta el Siglo de Oro porque no idealiza al ser humano, sino que lo ve desde toda su miseria, desde todo lo peor que puede llegar a ser el ser humano, y de alguna manera como a través de cierta disciplina puede el ser humano pues abordar lo mejor de sí. Y lo desmenuza desde el amor, desde el intelecto, desde el sufrimiento, desde lo estoico, desde el valor, todo, desde muchas aristas lo va analizando. Sí, sí, pero por favor compártenlo porque es uno de mis favoritos. Amor constante más allá de la muerte. ¿Cerrar podrá a mis ojos la postrera sombra que me llevará el blanco día? ¿Y podrá desatar esta alma mía ora su afán ansioso lisonjera? Mas no de esa otra parte de en la ribera dejará la memoria en donde ardía nadar sobre mi llama el agua fría y perder el respeto a ley severa. Alma quien todo diga prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, medusas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrán sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. Ahí te voy a corregir un poquito, médulas. Médula, sí. Que viene desde lo más íntimo. De lo más íntimo, sí, de la médula espinal. De lo estructural, desde lo estructural, desde lo que nos constituye, ¿no? Desde nos forma, de ahí nace. Pues todo eso que sentimos, todo ese fulgor, toda esa pasión, polvo será. Pero un polvo enamorado. Y le da a fin de cuentas. Le da ya ese toque. Pero a mí me encanta cómo termina en ese nihilismo de decir, pues mira, polvo será. O sea, pero polvo enamorado. Y aquí fíjate que hago esta comparación, bueno, porque como es de lo que estoy empapada ahora, fíjate, hago esta comparación, fíjate, nada nos salva de la muerte, nada nos salva la decadencia, nada nos salva del nihilismo, salvo el amor. Polvo será, más polvo enamorado. Queda algo ahí. Y recuperamos, por ejemplo, en la parte final del Quijote, cuando el Quijote retoma la cordura, cuando ha muerto el personaje, cuando está todo por acabar, cuando él mismo reconoce sus hierros. Hay una cosa que no reconoce, y es el romance con Dulcinea. Ese no lo niega, hasta en el último momento, él sigue sosteniendo que Dulcinea es verdad. Y sabemos que no, pero él no lo niega. Entonces, porque es un idealismo, es un sueño Dulcinea, pero aún consciente, ya Quijano, de que es un sueño, no la quiere alejar. No renuncia. Claro. No renuncia al ideal del amor. Porque a fin de cuentas eso fue lo que perdón que te interrumpa, lo hizo vivir aunque fuera en ese sueño, algo tan fabuloso como es el estar enamorado y el guerrear, pelear, buscar un ideal, vencer obstáculos con tal de llegar a ver a su amada. Y ahora lo vemos en Quevedo. Polvo será, más polvo enamorado. Y vuelve a sacar su raíz religiosa, que los sacerdotes te dicen, en polvo eres y en polvo te convertirás. Al final es a donde vamos, no tenemos otra opción. Es decir, todos moriremos y cuando lo hagamos no haremos nada extraordinario,
porque es lo que haremos todos, antes o después, pero cuando seamos polvo y nada, ¿no? Cuando seamos ese polvo y esa nada, no es lo mismo que si no hubiésemos amado. Entonces, fíjate cómo es hermoso ver cómo, de alguna manera, el amor es parte constitutiva del ser humano. Pero no es lo mismo que ames a que no ames. No. Y todos esos ideales y todas esas veces que te has enamorado y todas esas veces que has fallado y esas veces que te has equivocado, tienen un valor que ahora te constituye. Y no es cierto que no hayan sido verdad, por muy ilusorio que fuera. Es que eso es lo padrísimo, sí. ¿Sabes? Pero además, fíjate algo interesante. Él tenía un concepto del amor, del enamoramiento, muy espiritual por su vida y acercamiento religioso, porque además en la Edad Media la religión estaba muy, muy metida con los nobles y las cortes. Él, en toda su bibliografía, sus biografías, no se habla de sus amores, porque nada más se casó una vez y muy poco tiempo. Pero ha de haber sido. Bueno, de que le daba vuelo a la hilacha, seguramente. Pero te lo dice con este poema. Para él el amor es una espiritualidad, un don más allá de lo que tú y yo, nuestras generaciones, tenemos idealizado el amor y no el enamoramiento, que es diferente. Nosotros vemos a alguien atractivo y, como dice el dicho, de la vista nace el amor. Me gusta, ya me enamoré, pero no estás enamorado. Tienes un gusto, tienes una atracción física, pero si ni siquiera la conoces, ¿cómo puedes estar enamorado? Solamente de una imagen física, de un cuerpo físico. Bueno, pero vamos a ver, el Quijote no había tenido ni siquiera había visto a Dulcinea. Pero era el concepto del amor lo que lo tuvo, claro, y lo sostuvo. Y lo mantuvo y lo empujó. Claro, era el concepto del amor. Entonces sí, yo creo que aquí más bien es hacia allá, hacia ese concepto, ¿no? Sí. Independientemente, por eso creo que independientemente que sea un ideal, ¿no? Independientemente que lo hayas tomado como una equivocación, al final creo que es de lo único en la vida no podemos renegar. No. De esos enamoramientos, de esa fuerza que nos ha impulsado para siempre salir adelante. Entonces, o sea, sí te entiendo que una cosa sea el amor, ¿no? El amor, ya sabes, que todo lo vence, que todo lo puede, que charará. Y otra cosa sea este impulso de volverte loco, de ser un mar de pasiones, como en el soneto 126 de Lope de Vega, ¿no? Estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, ¿no? Alentado, todas las emociones. Difunto, vivo, leal, traidor, valiente y animoso, no hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo. Imagínate todo ese catálogo, te avientas el catálogo de las emociones, pero no podemos decir que no sean verdad. No, pues sí, todas te han subido, todas han sido verdad. Pues simplemente independientemente de que haya sido un espejismo, todo eso o haya florecido o no haya florecido. Es tan fácil. Lope de Vega, no es cierto, ¿Quevedo? No, el que acabas de decir, se me fue el nombre. El de que recité es Lope de Vega. Lope de Vega, sí. Esas palabras que dijo son las emociones que todos hemos tenido en un enamoramiento, claro, en una relación. Empezamos de noviecitos y como dicen, peleitas, esto, lo otro, pero las emociones están así, sube y baja. Entonces él describió perfectamente una relación humana. Como el me quiere, no me quiere de la Margarita. Sí, de la Margarita. ¿No? Es decir, huir el rostro al claro desengaño. O sea, tienes dudas de si te quiere, pues no te quiere. O sea, si tienes dudas, no te quiere. Huir el rostro. O sea, ¿qué estás viendo? Estás viendo que actúa así, pero tú quieres justificar por tu necesidad. Vale, pues dale. El que por sus gustos, güey. Exactamente, entonces huir el rostro al claro desengaño. Y ya que lo mexicanizaste, amigo, el que por sus gustos, güey, hasta la coyunta, ¿no? Mi mamá me decía eso muy seguido. Ay, ahora lo entiendo todo, ¿no? Es decir, de alguna manera, pero ellos nos están abriendo los ojos.
¿no? Sí. Y lo que decíamos, ¿no? Beber veneno por licor suave. Uy, sí, es que yo no sé qué. Y entonces, bueno, nos aferramos a conceptos, nos aferramos a ideas, nos aferramos a circunstancias. Está bien, pero ahí va a estar el claro desengaño. Sí. Y ese licor suave es veneno. Pero tú haz lo que quieras, ¿no? Y entonces, pero eso es lo que a mí me parece muy hermoso de este tipo de literatura, que no solamente es lo literario, no solamente es lo lírico, no, te está abriendo los ojos y te está enseñando, es didáctico por donde lo veas, Sí. es absolutamente didáctico. Sí. Y yo creo que aquí en Quevedo, pues esta ironía que utiliza no es superficial, tiene y la ironía casi nunca es superficial, ¿eh? No. O sea, la ironía siempre que la utilizamos es para señalar algo. Y bien definido. Y ese señalar sí tiene un propósito, y es que algo se cambie. Entonces, por eso cuando somos irónicos, si somos inteligentes, si realmente somos irónicos, es a través de la risa señalar lo que está mal para que se incomode. Para que se note, claro. En esa incomodidad y en esa evidencia, que es lo que tú dices, que se note, y en esa evidencia se cambie algo. Entonces, realmente este enfrentamiento intelectual que tiene Quevedo, pues es cuando ve esta sociedad en decadencia, y entonces la enfrenta, ¿no? Y la enfrenta con una magistralidad, porque pues es como se tenía que andar, amigo, porque si no terminabas en la hoguera también, ¿eh? Entonces tenías que andar entre azul y buenas noches, te lo digo, Juan, para que me escuches, Pedro, y pues ir jugando un poco con la risa, con la ironía y con la sátira. Y pues por eso también el hombre tenía tantos enemigos, porque tenía su geniecito, ¿no? Sí. Y muy aferrado a sus ideales, pues por eso lo desterraron 3 veces. Y no estamos idealizando a la persona. La persona es otra cosa. Lo que sí creo que vale muchísimo rescatar es este ingenio como escritor, ¿no? Y esto que cómo nos comparte y cómo nos hace que no nos autoengañemos, ¿sí? ¿No? Porque, bueno, de alguna manera es muy fácil para nosotros querer contarnos historias para perdonarnos ciertas acciones o ciertas recurrencias en hábitos que no son lo mejor para nosotros. Y entonces nos vamos así, pero ahí lo único que estamos haciendo es engañarnos, porque no nos queremos enfrentar a la realidad que nos enfrenta el Siglo de Oro, ¿no? Sí. A la realidad que nos enfrenta Quevedo, a la que nos enfrenta el mismo Cervantes. Les decía yo a mis alumnos, ¿no? Y se los digo con todo respeto, les digo, lo primero que Cervantes quita es a los flojos. Por eso pone lenguajes distintos, ¿sabes? O sea, esa dificultad de lenguajes que tiene, que ya para su época es un poquito pasada de moda, ¿no? Para su propia época, esa rebuscada de alguna manera, va quitándose a los flojos. Y luego se va quitando a los tontos, ¿no? Por eso nos va tratando de engañar, ¿no? Porque va viendo qué tan inteligente es el lector. Entonces, por eso Cervantes es grandioso, porque va midiendo la inteligencia del lector. Y estas obras las disfrutamos conforme más conocemos. No solamente hablamos de literatura, sino de experiencia. De la vida humana. Claro, entonces, claro, lo que tú decías de Lope de Vega. Ay, es que todos los hemos vivido, pero lo has vivido, amigo, porque has sido muy enamorado, seguramente. O sea, has de tener tus historias que te recuerdan cada una de esas emociones. Sí, y ya te pusiste rojo, amigo, no era la intención, amigo. No, yo lo decía por decir, y ya nuestra edad, donde no tengamos historias que contar, amigo. Pues, qué aburrida vida. No, y vamos por más, o sea, agárrense, porque no hemos acabado. Esto no se acaba hasta que se acaba. Entonces, pero si no hemos tenido esas experiencias, pues no podemos comprender las obras. No las podemos disfrutar, decir, ay, eso me lo hubieran dicho como yo a mis alumnos, a los 12, a los 13. Ya ahorita ya a los 40 y tantos, ya para qué. Pues esto es lo que traemos sobre Quevedo. Nunca es tarde para aprender, de verdad. Lean la poesía. Quevedo, Cervantes, Lope de Vega, Sor Juana, Calderón de la Barca. Que Calderón sí era más, o sea, y ver mucho, bueno, a mí me encanta, y esto de ver cómo pensaba el escritor,
para poder entender qué había en su cabeza y desde qué ópticas me está dando lo que me está dando, ¿no? Para interpretarlo un poco mejor. Y bueno, a lo mejor es contrario a mi forma de pensamiento, pero cuando ya veo cómo él pensaba, pues puedo yo entender que él estuviera escribiendo eso. Incluso ver un poco su biografía. Sí, es sus muy vivencias. importante que leamos un poco de su vida, porque es la manera de interiorizarnos en el medio ambiente en que se desenvolvía para tratar de entender precisamente esto. Y para que no nos engañen. Claro, porque... no es lo mismo un Lope de Vega, que era religioso y militar y que se la pasaba en los campos de batalla y en sus tiempos extras, por ahí, tiempos libres, hacía poesía. A este que estaba en la corte sentado. Claro, que nunca fue una batalla, siempre estuvo de niño bonito. No, y que luego se atrevía de alguna manera pues a idealizar, ¿no? A lo mejor vamos a poner un ejemplo, ¿no? La vida de los mineros. Y, sí, la vida de los mineros, pero va a ver, la vida de los mineros, o como lo hemos dicho en algunas otras, o la vida del campo, o la vida de los agricultores, o estas vidas que tienen una belleza, claro, pero que son duras y son comprometidas. Y él nunca vivió con un aldeano. Pero si él jamás metió las manos, o sea, también es como decirle, pues sí, está muy padre lo que escribe, pero no tiene idea, ¿no? Tenía muy buena observación y pudo captar precisamente todos esos momentos de la sociedad y los diferentes niveles sociales que existían en España en esa época. Pero es bien interesante, así como es interesante conocer la vida de Sor Juana, qué pasó, por qué fue a terminar a un convento y qué fue lo que la hizo escribir y los problemas que tuvo por lo que escribía. Sí, por una mujer revolucionaria en pensamiento para su época y más siendo religiosa. Claro. Entonces, hay que entenderlo para poder entonces, sí, ya entendimos en qué época vivió, cómo vivió, ahora sí vamos a leer su poesía para entender por qué ese enamoramiento escribiendo desde un cuarto de un claustro de un convento. Sí, y por qué eligió esa vida, ¿no? Como lo que dijimos alguna vez, o sea, tenía su ventaja también, porque era eso o era el matrimonio, pero acuérdate que el matrimonio le quita tiempo a las mujeres, hasta actualmente. Eso es un estudio que se ha hecho, amigo? O sea, claro. Una mujer casada actualmente, que ahora somos tan independientes, ¿no? Que venimos, una mujer casada pierde 7 horas de su vida en el matrimonio. Estamos hablando de la actualidad, ¿no? Porque las dona la empresa. Vamos a poner un ejemplo. Bueno, pues los hombres, ¿qué crees? Ganan. Claro. O sea, el tiempo libre que la mujer pierde, lo gana el hombre. Que lo gana el hombre. Y estamos hablando de ahora, que de alguna manera hay que reconocer que los hombres que ha habido un poco más de equidad. Que están, claro, en el cuidado de los hijos. Yo estoy orgullosísima de mis amigos, porque por ejemplo yo conozco la vida de mis amigos, su vida familiar, y me hace creer en el amor. Claro, porque son hombres comprometidos con sus hijos, con su esposa, con sus familias, o sea, que ves que le están empujando a la empresa, ¿no? Entonces, pero estábamos en otras épocas donde imagínate. Donde no, la mujer era para servirle al hombre. No, y para servirse de la mujer absolutamente. Ahorita me estoy acordando del personaje de Pedro Páramo, ¿no? O sea, donde no nada más es que no la quieres, pero tiene dinero, o sea, la utilizas para alcanzar, bueno, pero ya es un montón de cosas. Entonces, claro que es muy diferente el contexto de los que estamos hablando. Entonces, ver cuál es el contexto, ver cuál es la condición, cuál es la creencia, y bueno. Y amigo, ojalá que después en otro programa podamos hablar de lo que queríamos hablar el día de hoy, que ya no hablamos, que es esta de historia de la vida del Buscón, que es una de las obras de Quevedo. A mí me gusta mucho y se lo quiero recomendar también a mis alumnos, porque aquí va hablando sobre la picaresca, o sea, se está utilizando, pues no la picaresca, porque no me atrevería a decir la picaresca, pero sí la ironía, sí esta sátira y sí estas bola de contradicciones que van haciendo que los personajes vayan interactuando. Y a mí lo que me gusta también mucho del Siglo de Oro, amigo, que no se había dado, por ejemplo, anteriormente, es el protagonismo que llegan a tener las clases sociales marginadas. Como protagonistas, ¿no? Porque antes acuérdate que los pobres eran los malos, ¿no? Entonces, y aquí creo que a partir del Siglo de Oro se le da lo reivindican. Sí, un protagonismo a la clase social baja,
Y se habla, por el caso, por ejemplo, de Sancho Panza, ¿no? Que terminamos viendo que es un hombre íntegro, que es un hombre leal, que es un hombre empático, porque al final muestra toda esa empatía que llega a tener pues un hombre tan sencillo como lo es Sancho Panza. Ay, pues muchas gracias, amiga. Gracias. Es que nos enrollamos. Muchas gracias, de verdad. Por ahí iremos preparando otras capsulitas culturales con Claudia. Gracias. Ay, muchas gracias a ti, que me tiene paciencia. Y pues bueno, los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube Latidos del Campo desde Querétaro, también nuestra página de Facebook Latidos del Campo, y hay un canal de WhatsApp ahora con esa modernidad electrónica, se llama Latidos del Campo. Búsquenlo ahí cuando abren su WhatsApp, abajo vienen páginas, grupos, no es grupos, es canal. Un cuadrito con una ruedita es canal, y ahí buscar, pongan Latidos del Campo, y ahí van a pasar todos los programas y todas las cápsulas que vamos subiendo. Ahí las pueden ver y revisar todas. Saludos, gracias. Gracias. Amigo.